No me llames melómano, con Sky García y Jan Tassani. Bienvenidos a No me llames melómano, podcast de música, opiniones y tal, y hoy de debate. ¿De qué vamos a debatir, Jan? Esa es la pregunta. Vamos a hacer, esta es la primera edición de una idea. Hola Sky, haciendo ruido. Es que tenemos, vamos a hacer debates. Y la idea es que ahora vamos a elegir aleatoriamente el tema que vamos a tratar y Sky, con la moneda que ya os he enseñado cómo suena, vamos a elegir quién está a favor y quién está en contra. Sí, son una serie de debates que hemos planteado, llevamos unas semanas pensándolos todos, vamos a hacer una ruleta de forma totalmente aleatoria, el que toque, tocó. Entonces, exacto, pasará una semana en la cual nosotros tenemos tiempo para reflexionar, pensar sobre cómo queremos defender o ir en contra del tema. Y bueno, voy a darle. Hay 20 temas, o sea que el número que toque Es el que toca. Está girando la ruleta, está girando y ha tocado el número 17. Tendrás que mostrarlo a cámara para que lo vean. Os lo muestro, aquí pone 17, que no estamos como en la lotería. Vale, y antes de revelar el tema, vamos a revelar quién está a favor y en contra. Así que Sky, la moneda. De acuerdo, tiro la moneda. ¿Sabes tirar una moneda? Creo que sí, bueno, antes la he tirado. Y sin quererlo. Espera. Cara, yo... ¿Cómo lo hacemos esto? El número 2, ¿Sí? a favor. ¿Y quién elige? Ah, pues yo elijo el 2. El águila, en contra. Yo estoy a favor. Cruz. Pues yo estoy en contra. Cara es el águila. ¿Ah, sí? Sí, en este caso, Ah, porque vale. hay una cara a veces. Entonces, tú estás en contra. Vale, tírala. Si toca... Vale, si toca... Estamos haciendo esto más difícil de lo que debería ser. Si toca el águila, en contra. Si toca el 2, a favor. Sí, pero en contra tú. Sí, yo en contra. Vale. Pero también estoy en contra de esto. Cruz. ¿Qué? No tiene sentido, si yo estoy ya en contra directamente, ¿para qué hacemos esto? No lo hemos hecho nada bien. Espera, Creo que no hemos espera. planteado bien lo de la moneda. Vale, hemos tenido un pequeño problemilla porque no hemos No hemos planteado bien la situación. planteado el tema de la moneda. Entonces, tiro una moneda. Tú eliges una cara, yo otra. Y elegimos sin saber la pregunta o el tema, si a favor o en contra. Exacto. Y luego vemos el tema. Entonces, Eso está mejor voy planteado. a tirar yo. A tocar. ¡No hemos elegido! Estamos Es haciendo verdad, fatal. nos hemos apuntado. Vale, Vale. yo me quedo el águila, cara. Es cara, Vale, ¿no? yo cruz. Vale, ¡Cara! perfecto. Pues Vale, cara, tú escojo eliges. a favor. Vale, pues yo me toca en contra. Y era el tema 17, ¿verdad? Exacto. El tema es: la interdisciplinariedad está salvando a la música contemporánea. Hostia, Tú estás a favor, dijiste, me ha tocado. y yo estoy en contra. Exacto. Pues nos vemos ahora... ¿Dentro de una semana? Exactamente. Bienvenidos a No me llames melómano. Ha pasado una semana desde que grabamos aquel vídeo en el que avisábamos de lo que íbamos a hacer en el debate. Efectivamente. Hemos tenido una semana para pensar. Hay gente que parece que no lo ha gestionado muy bien y se ha olvidado de pensar qué opiniones iba a tener hasta un poco el último momento. Sí, pero las tengo claras. Las que he conseguido tener las tengo yo bastante claras. Y vamos a comenzar el debate. Os recordamos... Bueno, vosotros lo acabáis de ver, para nosotros ha pasado una semana, así que yo lo voy a recordar igualmente. La interdisciplinariedad está salvando a la contemporánea. Esa es la afirmación. A Sky le tocó estar a favor y a mí me Exacto. tocó estar en contra. Entonces, Sky, Jan, ¿tienes algo que decir? mira, tú estás en contra, ¿verdad? Sí, pero aún no he dicho Ya cómo lo estoy sé. en contra. Pero ya vas a empezar atacando. Quiero saber por qué estás en contra. O sea, Vale. dame al menos un argumento para empezar. Vamos a ir poco a poco. Yo quiero... Llevamos un minuto, ¿eh? Llevamos un minuto y que conste que el debate del piano lo gané yo. Vamos 1-0. Hubo alguien que comentó que estaba de acuerdo que el piano era superior instrumento. Hay que reconocerlo, Jan. Me dolió bastante. Le di like al comentario, pero con dentro dolor, no le di like. Le diste like con dolor. Vale, a ver. Yo creo que la interdisciplinariedad... Cuando estamos hablando... Vamos Sí, a empezar explicar paso por paso. ¿Qué La es interdisciplinariedad? Si tú haces un cuadro y yo pongo música para que se escuche mientras vemos el cuadro, eso es un ejemplo de interdisciplinariedad. Claro, estamos hablando de artes en los que se juntan diversas Exacto. formas. Por ejemplo, un teatro musical. Estamos hablando de, yo qué sé, música Danza. con vídeo Claro. Danza. Un proyecto que tienes tú es exactamente eso, un vídeo y música. y música. Exacto. Eso, sin embargo, creo que a veces está sobre romantizado. Vale. Está muy guay y es
una experiencia fantástica cuando tienes la oportunidad de colaborar con otro artista, con otro arte. Es súper nutritivo. Yo como mínimo lo he notado súper nutritivo. Aprendes muchísimo. Las relaciones que puedes desarrollar con esta gente, muy guays. Sin embargo, la música que creas es música que está hecha para ir con ese arte. En el Exacto. momento en el que yo hago música para cine y la escucho sin el cine, ya ahora es música que va coja. Por lo tanto, y eso no es problema, esa música debería ir coja, porque no está diseñada para ir sola. Espera, no he acabado. Cuidado que yo tengo una apreciación sobre eso. Vale, pues que no se te olvide. No me voy a olvidar, tengo una apreciación. Entonces, en el momento en el que pasa eso, la música es menos de lo que era sin el cine. Ujú. Cuando yo compongo música para que funcione sola, esa música es más música que la música que es para el cine. Y eso es un dato, o sea, un hecho. Un hecho, disculpa. Entonces, decir que eso, el mezclar artes salva o puede salvar música, para mí es problemático justo por eso, porque si hace algo es hacerle daño a la música. Y me encanta la interdisciplinaridad y la apoyo al 100%, pero en ese momento en el que yo junto música con otro arte, esa música es menos. Vale. Entonces, si estamos hablando de que la música contemporánea existe solo en ese contexto en el que está mezclada con algo, y gracias a ese contexto en el que se mezcla, eso lo está salvando, yo es que no... Me tocó estar en contra, pero es que ya por sí estaría en contra. Porque tiene que existir la interdisciplinariedad. Me encanta que haya un espacio ahí para la contemporánea, pero decir que lo está salvando es lo contrario. Si solo hay ese espacio para la contemporánea, la está matando. Yo aquí tengo dos cosas que decirte. La primera es una apreciación que yo esto lo vi hace tiempo en una discusión en Twitter, ¿vale? Cuando ¿Cómo te Twitter... gusta? Hace tiempo, antes de que Elon Musk comprara Twitter. Cuando Twitter era un lugar agradable. Sí. Y yo seguía unos compositores. Bueno, para quien no lo sepa, a mí me gusta mucho todo el tema de música japonesa, estoy muy metida en todo este ambiente, ¿no? Y vi una discusión que me pareció muy interesante, que justo hablaba de un poco de lo que tú has dicho, ¿no? De la música para cine, para videojuego, para algo, si lo sacas de ese algo ya no funciona igual, ¿no? O directamente no funciona, o como... A ver, te puede gustar o más. cojea, pero como pieza musical dices, claro, está pensada para eso, ¿no? Para esa imagen en concreto, ¿no? Y me pareció interesante el debate este que vi en Twitter porque había un compositor de música de videojuegos japonés que decía justamente que en Occidente es así. Y que a él le parecía una pena que muchos videojuegos japoneses estén occidentalizando a la hora de hacer toda esta parte interdisciplinar. Porque decía que en Occidente tratamos la música en este aspecto, ¿no? De música para videojuego, música para cine, condicionado a esto. Mientras que la música japonesa de videojuegos no es música para el videojuego. Es para el videojuego, pero funciona por sí sola. Él pensaba, o decía, ¿no? Que en el caso de que... O sea, que le parecía una pena esto, ¿no? Que Japón se esté occidentalizando ese aspecto porque entonces haces música que por sí sola ya no funciona. Siempre Ya. hablando del ambiente de los videojuegos, ¿eh? No música aparte. Pero... O sea, para él la música interdisciplinar no debería cojear cuando sacas una de las dos partes. eso sería muy bonito. Eso es lo que él planteaba. Que él Sin plantea que los embargo. videojuegos tradicionales japoneses, la música sola funciona. Ya. No, Lo planteaba, ¿eh? Yo no soy una experta en eso A ver, tampoco. tú te pones ahora la música de Piratas del Caribe para dar un paseo y te motivas y te lo pasas genial y está mucho la música. Igual hasta haces footing. Es como el Rajoy, que andaba muy rápido. Como Rajoy andando rápido. Pues es que yo el tema que veo aquí es... Voy a ponerme personales, claro. O sea, yo lo que quiero decirte Tú- con esta apreciación es que estoy en parte de acuerdo contigo, aunque no esté de acuerdo, pero creo que igual esto tenemos una mirada muy occidental. Puede ser, pero te voy a utilizar como ejemplo. Vale, Vas a ser tú el ejemplo. perfecto. Y lo voy a exponer a todo el mundo. Exponme. ¿Qué fue? ¿Octubre? ¿Noviembre? No estoy seguro. Sky hizo una colaboración con una Una- bailarina. Iba a decir bailadora. Bailadora. Que una artista debutó. Una artista debutó, que es un arte, que es bailar. Japonés. Sí, que igual el arte en sí no es contemporáneo, la manera de bailar, pero es muy distinta a lo tradicional occidental. Es totalmente distinto porque también creo que nació, no es que sea japonés como tal, me explico, o sea, pero nació allí a raíz de la Segunda Guerra Mundial, un Vale, contexto muy, pues muy, sí que muy es contemporáneo, particular. sí. Y simplemente la idea es no hacer algo bonito. Que sea ese punto más grotesco de expresarse Buscar lo en esa. grotesco.
Claro. Fineza, finura, no sé cómo se dice. Entonces, hay aspectos en los que tu música se inspiraba de la música contemporánea. Había muchos, porque hacía falta para esa música. Sí. ¿Por qué? Porque esa música buscaba lo grotesco. No es el tipo de música que tú sueles componer, No. aunque había muchas piezas que realmente se decía, vale, se nota que es Sky la que ha hecho esta música, Sí. y otras que no tanto. Yo a lo que busco es que en ese espectáculo ni tú ni tu música erais protagonistas. Por mucho No. que estuvieras en el escenario, la protagonista era la bailarina. Exacto. Y lo era porque la música la acompañaba a ella, Ujú. por mucho que ella estuviera reaccionando con la música. Exacto. Eso por un lado. Y porque tú habías compuesto a propósito para que se hiciera eso. Ujú. Tú no hubieras compuesto esa música por separado y seguramente si te pones Seguramente. esos que fueron media hora o 50 Sí. minutos de música, si te lo pones seguidos, van cambiando las cosas, pero hay muchos momentos que igual no tendría tanto sentido como podría tenerlo viendo a esa persona. Claro. Entonces, o sea, ya estaba concebida, escuchada, todo con la dimensión visual en mente, lo cual acarrea implicaciones. Ujú. Y son las implicaciones que yo decía. Que si dijéramos que lo que tú hiciste fue puramente contemporáneo, Ujú. el hecho de que la música que tú hiciste existiera únicamente en el contexto en el que hay también una bailarina, significaría la muerte para esa música como sí sola. ¿Sabes? Si esa música necesita, está salvando, la interdisciplinariedad, podríamos haber elegido una palabra más fácil. Sí, pero bueno. Si necesita eso, es que o ya está muerta o está muriendo. Y la música contemporánea no está muerto. Entonces, yo Aquí estamos recuerdo... en otro debate, ¿eh? Sí, pero la afirmación, Es recordemos, Es salvar. pero la interdisciplinariedad está salvando a la contemporánea. Yo digo que no lo está salvando. ¿Que sea importante? Sí, ¿Pero qué entiendes? Claro, aquí, por ejemplo, yo voy a... ¿Qué se entiende por salvar? Entre Claro. muchas comitas, una música o un estilo, que a ¿no? no ser por la interdisciplinariedad, la música contemporánea estaría muerta. Yo eso es lo que entiendo por la afirmación. Claro, la cosa es, ¿se está haciendo música contemporánea a día de hoy sin interdisciplinariedad? ¿Verdad? Sí. Sí. Ahora, yo voy aquí a hacer daño. Sí, estamos para eso, Sky. Yo voy a hacer daño. Recordemos que en este caso yo estoy de acuerdo con estar en contra con esta cosa. Sky igual no está profundamente, personalmente, de acuerdo con estar a favor, Claro. pero nos ha tocado eso, entonces tenemos que hacer el papel de que estamos... Exacto, o sea, yo aquí estoy diciendo defendiendo a muerte que estoy a favor, Sí, aunque sí. igual personalmente no lo esté. Yo no me lo había planteado como tal, me lo he planteado sobre todo desde el contra y desde él está salvando. Me encanta la interdisciplinariedad. Últimamente me quiero formar más y centrar más en la música absoluta, que es música y ya Sí. está. Pero muy interesante. Y a ti siempre te ha encantado la música de cine, la música para. Sí, a mí el tema cosas este de mezclar visuales. diferentes artes siempre me ha gustado. Yo lo que Pero aquí es otra cosa. Yo el aquí debate. lo que me gustaría, y por eso digo, creo que voy a hacer un poquito de pupa a la gente más fan de lo contemporáneo. Ojalá los hayan que se ofendan y comenten. Pero quiero hacer una apreciación teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos. Que nos puede gustar más o menos, pero es el que es y vivimos en una sociedad capitalista que funciona como funciona. Vale, nos Vale. ponemos políticos. No es por ser políticos, pero sí ser conscientes de la realidad y no, Vale. no pensar la utopía en el que todo funcionase bien. Vale. Desde ese punto, vale. Desde el punto en el que vivimos. La música, se hace música, te iba a decir absoluta, contemporánea, Sí, también. O sea, música absoluta es. absoluta contemporánea, exacto. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que hablamos de salvarla, ¿no? Como tal, esa música, ¿cuánta gente tiene de espectadores? Mi pregunta es, ¿esa música, en su gran mayoría, se hace por subvenciones? Es que. Subvenciones o auditorios públicos que contratan eso, por lo tanto viene a ser lo mismo, porque es un auditorio público, por lo tanto tiene el dinero del papá Estado. No me parece mal, ojo, no lo digo como una crítica. No, esto. pero es una Creo verdad. que es totalmente necesario, pero creo que es un tipo de música que por sí sola no tiene forma de funcionar en el sistema actual en el que vivimos, porque, por ejemplo, y tú también lo sabes, no dices, quiero hacer un concierto. Eso requiere horas de ensayo, eso requiere músicos, eso requiere pagar una serie de Sí, gastos presupuestos. que con el público, supuestamente tú recuperas y ganas dinero para poder hacer otro. Eso con la música contemporánea, y te digo contemporánea como te digo clásica. O sea, no es solamente esto, pero hay ciertos estilos que por sí solos no sobreviven. La música clásica, lógicamente, ya pasó. Lógicamente no puede sobrevivir porque ya no existe. O sea, entendedme, está muerta porque tuvo su momento. Ahora hay otros estilos. Entonces, partiendo de que
ya la música contemporánea por sí sola no tiene forma de ser rentable en el mundo en el que vivimos, que se busca una rentabilidad para poder sobrevivir y subsistir. Por lo tanto, creo que el hecho de que con la interdisciplinariedad, por ejemplo, lo que yo hice debutó, o para un artista a lo mejor visual que haga vídeos y le puedas poner música contemporánea, igual es la forma que tiene de adaptarse en los tiempos en los que vivimos para poder sobrevivir. Porque igual ahí junto sí que puedes llenar más cosas, por lo tanto puedes generar un dinero. Si generas dinero puede hacer que haya gente que se anime a hacer esto porque diga, puedo hacerlo porque se puede vivir de ello y no queda como una utopía de es imposible. Yo entiendo lo que dices y podría estar de acuerdo. Creo que la palabra que has dicho, adaptándose a sobrevivir, o sea, esa parte Sí. yo creo que eso es fundamental. Sin embargo, sí que creo que es un poco un pez que se come la cola. En el momento en el que la gente quiere ir a ver la contemporánea con otras cosas, se dan más subvenciones a que se haga más de eso. Entonces la hay más. Entonces hay menos música contemporánea por sí sola. Eso por una parte. Y entonces quizá la está salvando, pero también quizá la está condenando a ser una cosa secundaria. Eso por un lado. Y por otro, que a mí me da miedo el hecho de que, por ejemplo, en el baile este, pongamos que llega un momento que quieren malestar. Vale. Pues pon ruidos y pon samples y cosas que haga mucho ruido porque yo voy a hacer unos bailes extraños y malos y no sé qué. Sí. Yo creo que eso es problemático y no es de lo que va la música contemporánea como tal. Claro, no yo va creo que de... sería un fallo de quien componga. Claro. O no Pero tomar la música contemporánea desde la perspectiva esta efectista. efectista, pero es que yo creo que muchas veces cuando la música contemporánea, ¿dónde hemos visto más música contemporánea y atonal? En el cine mainstream desde hace mucho tiempo, en el terror. Sí. Y a modo efectista, cliché extremo. Viene el malo, pongo unos violines agudos haciendo Pero es disonancia. que yo eso ya no lo llamaría ni música contemporánea. Esos efectos. Pero Sería- eso es se música inspiraba de lo efectista. que en su Se momento inspira había de eso, sido. pero... Y durante mucho tiempo los sonidos extraños y tal vivían en eso. Y muchas veces, por ejemplo, en la película Dune, la banda sonora de Hans Zimmer, o sea, súper hiper mainstream. Sí. Y la banda sonora también era bastante dentro de lo que cabe, rompía con muchas cosas, en muchos aspectos, tímbricamente, hacía cosas muy Sí. interesantes dentro de seguir siendo música de cine. Pero claro, vemos que la música contemporánea, muchas comillas, que está ocurriendo, también, por ejemplo, la música del Mandaloriano de una serie de Star Wars, también muy interesante y en muchos aspectos con disonancias y cosas, pero está ocurriendo acompañada de cine, porque sola... yo propongo aquí que no le están dejando que aguante. Tú podrías proponer que es que no aguantaría sola y por eso necesita del cine de que la salve, pero yo creo que hace lo contrario, hace que esa música solo puede existir en el contexto que lo vemos con cine. Claro, es que claro, yo lo que creo es que primero, eso también pasa con la clásica, que muchas veces en ciertos contextos de eso, de cine, lo que sea, se ponen 4 acordes para hacer ver que es clásica, pero eso lo que están haciendo no tiene ningún tipo de sentido, ni rigor histórico. Entonces no estás haciendo música clásica. Estás haciendo ver que haces eso, o has bebido de ahí y haces un poco el efecto efectista En de el nuevo. momento en el que lo tratas como un efecto, para mí eso ya no es música X. Es un efecto que puede estar genial y gustarte mucho, pero creo que es otro prisma. Pero claro, precisamente yo creo que es que la música contemporánea no es del año pasado. No, tiene Lleva tiempo. muchos años. Igual que hay muchos géneros que han ido cambiando, ¿no? Han ido adaptándose, han cambiado, han evolucionado. Otros directamente han muerto. Otros tienen un contexto muy particular. Por ejemplo, el punk. Sí. El punk nació Un y murió. contexto muy particular. El experimentalismo americano nació y murió. Claro, o sea, son estilos que tienen un contexto particular y por lo tanto no pueden existir fuera de ese contexto una vez ese contexto se supera o se evoluciona. Y en el caso de la música contemporánea, que es música más académica, claro, no tiene ese contexto igual tan como el punk, de abajo, ¿no? Popular, que es música más académica, ya ha tenido muchos años, realmente creo yo, para demostrar si realmente podría sobrevivir o no. Ya. O sea, los ha tenido. Hay estilos que han durado menos. O sea, el dodecafonismo duró menos como estilo. O sea, enseguida apareció otro. ¡Pum! Han ido apareciendo muchos estilos muy seguidos que han ido cayendo por las lógicas del sistema o a nivel académico los propios músicos o compositores decían, oye, esto no, vamos a ir a otro paso, lo que sea.
Yo creo que ha tenido y quizás yo lo que creo y lo que defiendo aquí es que igual la música contemporánea, siempre desde el prisma de música y no efectista, que para mí es un matiz, y creo que por eso había mencionado el tema este de la discusión en Twitter, ¿no? Compositor japonés, que creo que es importante el hecho de que pueda funcionar también por sí sola, pero igual tiene una posibilidad de poder ser rentable y por lo tanto que haya gente que quiera dedicarse a hacer eso dentro de todo lo que es interdisciplinar. Esta es mi No lo sé, mi yo creo que postura. también estamos entrando en otros debates que también serían importantes de la música contemporánea. Igual el hecho de que hubiéramos especificado que esto afecta a la música contemporánea, porque tú acabas de decir cosas que es que, claro, ¿qué estamos definiendo como música contemporánea? Nos complicamos. Sobre lo que has dicho de la academia, quería... Es que has dicho muchas cosas que estoy... No debería estar tan de acuerdo contigo. Se supone que estoy en contra. Pero bueno, Contradíceme. estuve investigando sobre el máster que hace el SMUC sobre música como arte interdisciplinario. Sí. Por curiosidad de ver qué dice una institución académica sobre esto. El SMUC es el Conservatorio Superior de aquí Superior de Barcelona. de Barcelona. Y pone énfasis en que hoy en día la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad son dos de las propuestas más innovadoras. Que a mí innovador como tal no me parece, la verdad. Y justo ellos también lo dicen porque dicen que en el máster se pondrá énfasis en mostrar la manera en la que el arte durante la historia se ha trabajado con diferentes cosas artísticas. Creo que eso también apoya mi punto de que no es verdad que esté salvando la interdisciplinariedad a nada, porque es que ha habido interdisciplinariedad toda la historia Sí. y no ha habido por salvar a nadie, simplemente ha habido porque tenía que haber. O sea, surgió de forma natural, ¿no? Claro. O sea, no, Es que ¿cómo no va a no es surgir? que nazca para salvar X, ¿no? Claro. Surge de forma natural, pero igual como efecto colateral secundario, en cierta manera, está salvando esa música. Hay mucha música clásica que no la escucharíamos seguramente, pero que te la cuelan en una película de cine y te la comes con patatas. Y te planteo, ¿la música pop es música interdisciplinaria? Quiero decir, es poesía y música y por lo tanto, en ese caso, la música... O sea, yo te pongo una canción pop y le quito la letra y te mueres de aburrimiento en muchos casos, porque sin la letra no tiene mucha gracia. Sí. Entonces, en ese caso también vemos que se esclava la música de la otra disciplina. Según el estilo, claro. Yo creo que según el estilo musical. El pop también hay que tener en cuenta que es esclavo de muchas cosas. Bueno, es que también... O sea, estamos abriendo muchos melones, Sky, no cerramos ninguno. Si tú coges el pop como tal, es esclavo de todo. Ya, Es esclavo primero de sí mismo. sí. Es esclavo de la letra. Es esclavo de la imagen, de la persona que tienes Claro. que te pone esa imagen. No vale cualquier artista para ser pop. No. Porque como no tengas según qué físico, no va a triunfar. Bueno, sí, O no sí. hagas según qué estilo, no va a triunfar. O sea, al final vemos lo que... Salvando ciertas excepciones que las hay, pero por norma general. Creo que entonces, para ir cerrando también, porque Sí. estaría guay ya, y luego das tu opinión muy cortamente y yo mi opinión personal y ya está, pero la interdisciplinariedad está salvando la contemporánea. Me gustaría decir primero que la interdisciplinariedad en sí es intrínseca de todo arte. Sí, en cierta- Porque en yo muchas hago partes, música y también visto de una manera, y hago música y la partitura es de una manera, entonces hay muchos artes que están colaborando. Aquí nos referíamos a mezclarlo con música, con vídeo, con ese tipo de cosas. Sí, porque yo creo que aquí también estamos hablando de no juntar artes que da la casualidad que se juntan. ¿no? Si te voy a hacer una canción de rock, ni te planteas que sea interdisciplinar o no, porque tú ya planteas estos instrumentos, va a haber letra, va a haber esto, va a haber lo otro. Sino juntar dos artes que a priori podrían no juntarse, ¿no? Como Exacto. hacer un vídeo, que puede ir sin sonido perfectamente, y hacer música. Exacto. O hacer una pieza junta con esos dos. Pues venga, vamos a concluir. Conclusiones. Sky, opinión personal y si no, último punto a decir sobre la interdisciplinaridad. ¿Está salvando a la contemporánea? ¿La mía personal de lo que yo Sí. pienso realmente o lo que tengo que defender? Una y después la otra. Vale. Lo que tengo que defender, sí, está salvando la música contemporánea porque si no fuera por ciertas piezas interdisciplinarias, seguramente nos escucharía fuera de subvenciones, fuera de
que la mantenga el Estado. Vale. ¿Y la tuya? Mi opinión personal coincide en cierta manera bastante. Creo que se podría hacer de otras maneras si se estudiaran, si se explicasen ciertas cosas, si se promoviera la cultura de otra manera. Ya. También creo que no sería necesario de subvenciones si igual se estudiase música contemporánea, para empezar. Ya, Desde quizás sería... un primer momento, si no se plantease como ejemplos ciertas cosas más efectistas, ruiditos y cosas más, sino que puedes hacer música contemporánea y que pueda gustar, que al oído tenga una buena entrada y no sea muy dura. De la misma manera que hay estilos duros que sobreviven solos, como el black metal. Es Vale. un estilo duro que de entrada a mucha gente no le va a gustar y sin embargo sobrevive solo. Vale. Pero creo que hace falta una cultura por ahí. Ahora, también creo que, desgraciadamente, es probable que si no sea a base de subvenciones o de interdisciplinariedad, si no hay un cambio a nivel de políticas, ¿no?, de los países, es muy complicado que sobreviva sola. Vale, bueno. Yo creo que de lo que tengo que defender no la está salvando porque no es una música que necesite que se salve, igual que el arte contemporáneo en museos tampoco necesita que se salve. Ujú. Son artes que continuarán ocurriendo ya sea con subvenciones o de otra manera, pero van a continuar ocurriendo sea como sea. Sí. Igualmente alguien tiene que pedir esas subvenciones, alguien tiene que proponer qué hacer Claro. con ellas, o sea, que van a haber artistas que quieren hacerlo, ya financien de una manera o de otra, eso es, creo Sí. que es un debate distinto. Entonces yo creo que no la está salvando porque no necesita que la salve, de hecho la está perjudicando porque la pone en un lugar que hace que parezca que no tenga que existir sola. Y mi opinión personal es la misma, pero recalcando que me interesa mucho la música interdisciplinaria, el arte en general, y que me interesa mucho ese tipo de colaboraciones. Y ya está, decir eso. Nada, este ha sido un debate que hemos propuesto. Un debate, a ver qué os parece. ¿Iremos haciendo más? Tenemos, ya sabéis, 20 temas más. Podéis proponer más, elegiremos un número. El próximo día grabaremos también cómo elegimos el número Y todos si os ocurren posibles debates que queráis que tratemos y Claro. demás, nos lo podéis poner en comentarios. Tened en cuenta que lo trataremos siempre de la perspectiva de alguien a favor y alguien en contra. Claro. Y podemos no coincidir, pero lo haremos Sí, con sí, una sí. ruleta y lo que toque, tocó. Exacto. Así que bueno, nos vemos de aquí poco. Os recordamos muy brevemente que haremos conciertos en vivo con personas, que haremos el podcast, tocaremos un poco de música, habrá público, podréis Sí. hacer preguntas y tal. Diría que el 26 de febrero es El 26 de la febrero. primera fecha. Mirad en Instagram y en TikTok que igual vamos publicando más detalles. Sí. Y bueno, poco más que decir. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos de aquí poco. Hasta luego. No me llames melómano, con Sky García y Jan Tassani.